Saludos amigos, esta noticia seguramente provocará más de una reacción entre los que aman, cantan, bailan y difunden el Salai. Alfredo Larico la viene haciendo linda en varias ciudades de Bolivia y fue en Potosí que se encontró con su amiga de apellido Ramos. ¿Se imaginan quién es? ¿No te habías enterado? Ahora te lo contamos todito. El pequeño gigante del Salai viaja cada vez más seguido a Bolivia, donde es muy solicitado para llevar lo mejor de su repertorio, popularidad que va en aumento desde que salió al mercado el tema Corazón de Diablo, el mismo que es todo un éxito entre los bolivianos. El pasado viernes, Alfredo Larico y los chicos de Sensación Juvenil llegaron hasta el centro minero ubicado a 10 minutos de la ciudad de Potosí, donde fue recibido por un gran número de personas ansiosos por escucharlo y sobre todo por zapatear a su ritmo. La sorpresa de la noche fue la presencia de una amiga de Alfredo Larico de apellido Ramos, quien alborotó a propios y extraños cuando apareció sobre el escenario para cantar a dúo el tema Corazón de Diablo. Y vaya que la dupla sí funcionó, y muy bien, pues ambos recibieron muchos aplausos de los presentes. Y cuando decimos que Alfredo cantó con su amiga de apellido Ramos, no nos referimos precisamente a Nicole. No, para nada. Nos referimos nada menos que a la también guapa cantante Rosy Ramos, líder del grupo Al Verme, quien fue invitada, según nuestros urraquitos en Potosí, nada menos que por el propio Alfredo Larico. Y todo parece indicar, al menos por lo bien que fueron recibidos, que ambos seguirán trabajando juntos.
bien se unieron sobre el escenario, los rumores de un nuevo romance en torno a Alfredo Larico empezaron a circular. Quien soltó la primicia de una foto juntos fueron nuestros amigos de la página Furritmo. De inmediato, el público comenzó a comentar y que Rosy sería, entre comillas, el nuevo amor del cantante peruano. Y lo decimos entre comillas porque no hay nada confirmado. Sabemos que son amigos, pero no que hayan empezado a salir como enamorados. ¿Qué dirá al respecto Alfredo Larico? Buscaremos su respuesta y les estaremos contando. Por otro lado, es bueno señalar que la cantante Rosy Ramos es una reconocida exponente de la huaynocumbia en Bolivia, con más de 10 años de carrera y con varios temas que se hicieron éxitos en su voz, entre los que destacan canciones como Maldito y Cómo te extraño, por citar algunos. En lo que respecta a Alfredo Larico, sabemos que viene preparando novedades. De muy buena fuente, nos enteramos que tiene varios temas ya listos para grabar, pero antes tendrá que terminar el videoclip de un tema cuyo audio ya está listo y que de no mediar inconveniente se estrenaría en agosto próximo. Antes de despedirnos, queremos contarles que se vienen varias entrevistas a conocidas figuras del Salai en Bolivia, quienes nos cuentan en calidad de exclusividad las novedades en su carrera. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal, es el mejor premio que podemos recibir por el trabajo que realizamos. Te invitamos a activar la campanita y, si fuera posible, compartir nuestros videos en tus redes sociales. Soy Eduardo Chacón y regreso con un próximo video dentro de muy poco tiempo.